El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy al Reverendo Fernando García Sotomayor con la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. Pelea la buena batalla. Este es el título de esta disertación en el día de hoy. Quiero leer la Sagrada Escritura en la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, el capítulo 6 y el versículo 12. Y dice así la Sagrada Escritura en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo eres llamado, habiendo hecho buena profesión delante de muchos testigos. Dios nos bendiga por esta preciosa palabra. Quiero leer este mismo pasaje bíblico en la versión que se llama la Peshita, la versión aramea de las Escrituras. Y dice el apóstol de la siguiente manera: lucha el combate virtuoso de la fe, préndete de la vida sin fin, hacia la cual tú también fuiste llamado y profesaste la virtuosa profesión en la vista de muchos testigos. Interesante. El mismo apóstol, cuando escribe su segunda carta pastoral a Timoteo, dice en el capítulo 4 y el versículo 7: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. De la misma manera, la versión aramea, la Peshita, dice: yo he combatido el combate bueno, he terminado mi carrera y yo he protegido mi fe. Esa es la versión aramea, la Peshita. Interesante. La fe hay que protegerla hasta el fin. La salvación eterna está simbolizada en muchas figuras del Nuevo Testamento. Los escritores sagrados se inspiraron en el Señor y nos presentaron la salvación de muchas formas, usando muchas figuras. Al escribirle Pablo a Timoteo, la ve de tres maneras. La ve como una batalla, la ve como una profesión y la ve como una carrera. De esas tres maneras la ve el apóstol cuando escribe sus cartas pastorales. Ve la salvación, repito, como una batalla, como una profesión y como una carrera. De igual manera, nosotros podemos ver la correspondencia de estas figuras con los que la viven. Un soldado, un profesional y un atleta. Corresponde a un soldado la batalla, a un profesional la profesión y a un atleta la carrera. Un creyente es visto en las epístolas pastorales como un soldado, como un profesional y como un atleta. Lo interesante es que Pablo se lo está diciendo a un joven que empezaba su ministerio. Timoteo era un hombre joven y Pablo creía que Dios podía dar ministerio a un joven. Esto es interesante. El apóstol creía que Dios podía dar ministerio a un joven. Por eso manda a Timoteo a que no tuviera en poco su juventud. Parece que era como una especie de complejo la que tenía el joven Timoteo respecto de su edad y del ministerio, el llamado que tenía. Por eso Pablo lo anima a que no tenga en poco el llamamiento, aunque era joven. Dios podía dar ministerio aún a un joven. Y si me está escuchando un joven a esta hora, quiero animarle con estas palabras. Dios cree en los jóvenes y puede darles un glorioso ministerio. Dios puede hacerlo.
Dios puede darte un ministerio, aunque seas joven. Todos los que hemos sido llamados a la salvación, estamos llamados a pelear la batalla de la fe. Independiente de que tú tengas un llamado o no, todos estamos llamados a pelear la batalla de la fe. Repito, tengas o no tengas un llamado al ministerio, estás llamado a pelear la batalla de la fe. ¿Y cómo se pelea esta buena batalla de la cual Pablo está hablando a su hijo ministerial? Yo quiero hablarte en esta hora de 4 formas en que tú puedes hacer esa batalla. 4 formas en que usted puede pelear la buena batalla. Número 1, echando mano de la vida eterna. Echando mano de la vida eterna. Es decir, apropiándose de la salvación. Apropiándose de la obra que nuestro Señor hizo a favor de nosotros. Hay gente que no tiene la certeza de ser salvos. Hay gente que hoy se siente salva y al día siguiente, por cualquier circunstancia, ya no se siente salvo. Déjeme decirle que la salvación no es por sentimientos, la salvación es por fe en la obra que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. La salvación hay que comprenderla y hay que aprender de ella y en ella. Por eso el llamado es a crecer constantemente en la salvación que es en Cristo Jesús. ¿Y cómo yo crezco en la salvación? Nutriéndome cada día de la palabra, comprendiendo para qué Dios me llamó, ocupándome en mi salvación con temor, con temblor. En otras palabras, usted en este peregrinar debe aprender cada día más de la fe y debe aprender en la fe que es en Cristo Jesús. Echamos mano de la vida eterna también, reconociendo el llamado de Dios. Dios nos hace a nosotros un doble llamado. Dios primeramente nos llama a la salvación y luego nos llama al ministerio. Cuando las Escrituras enseñan, muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Este llamamiento no es con respecto a la salvación. Este llamamiento se hace con respecto al ministerio. Al ministerio muchos son los llamados y pocos son los escogidos. No es porque Dios haga acepción de personas, sino porque muchos rechazan el llamado de Dios. Muchos luchan, contienden con Dios y no aceptan el llamado. Así que estamos llamados entonces a echar mano de la vida eterna, apropiándonos de la salvación y reconociendo que Dios nos ha hecho un llamamiento. Dios nos ha llamado. Alguien me dijo por allí en una ocasión que no se convertía al evangelio hasta que Dios no lo llamara. Pues Dios está llamando. En su palabra nosotros vemos el llamado constante de Dios al hombre. Lo que pasa es que el hombre no considera que la palabra que tiene ahí delante de sus ojos no es la palabra de un hombre cualquiera, es la palabra de Dios, es el llamado de Dios. Segundo, ¿cómo peleamos la buena batalla? Haciendo una buena profesión. Pablo exhorta a Timoteo a que haga buena profesión de la fe, que es en Cristo Jesús, y que lo haga delante de toda clase de testigos, así como el apóstol lo hizo. Pablo dio testimonio de su fe delante de mucha gente, gobernantes, el pueblo común y corriente, los judíos de su tiempo. El apóstol hizo una buena profesión y lo hizo ante toda clase de testigos. Igual nosotros tenemos que dar testimonio ante toda clase de testigos, ya sea los que estén a favor y también delante de los que se oponen. Hay que testificarles a ver si Dios les concede el arrepentimiento y se salven. No solamente tenemos que dar testimonio hacia los que están a favor del evangelio, sino precisamente a los que están en contra del evangelio, para que Dios les conceda el arrepentimiento y la salvación. Hay que dar entonces buen testimonio, hay que hacer buena profesión delante de toda clase de testigos. ¿Lo hace usted? Lo tenemos que hacer también en la vida privada, es decir,
No solamente basta con decirle al mundo que Cristo les ama, que hizo una obra perfecta en la cruz, sino que también este mensaje tenemos que vivirlo nosotros mismos. En nuestra vida privada, cuando nadie te ve, cuando nadie te está observando, allí también tenemos que hacer una buena profesión de nuestra fe. Tenemos que cuidar realmente que lo que predicamos y enseñamos lo vivimos. No le vaya a suceder, escúcheme, como le sucedió a un pastor de una iglesia gigantesca. Aquel día el pastor tenía un compromiso ministerial, pero el tiempo se le había venido encima, estaba atrasado. Así que salió lo más rápido que pudo y tomó un taxi. Y le pidió al taxista que lo condujera hacia el templo, en donde él era pastor. El taxista rápidamente se emprendió su recorrido y llevó al pastor al templo. Cuando el pastor llega, el pastor le pregunta al taxista, ¿cuánto cuesta la carrera? El taxista le dice, tanto. El pastor le da un billete de baja denominación y le paga la carrera. Pero el taxista le devuelve al pastor el cambio, pensando que el pastor le había pagado con un billete de alta denominación. El pastor toma el vuelto, no lo analiza mucho porque estaba atrasado y sí se dio cuenta que el taxista le dio vuelto de más. Sin embargo, meditó un momento y sin pensarlo 2 veces, se embolsilló el dinero y salió rumbo al templo. Cuando va de camino, el taxista no se había ido del lugar. El taxista estaba allí. Y el pastor, de repente, como redarguido del espíritu, se devuelve hacia el taxista y le dice, discúlpeme, yo acabo de pagarle la carrera, pero usted me ha dado vuelto de más. Usted me dio vuelto de un billete de más alta denominación. Y el taxista le dijo, sí, yo sé, pastor. Y el pastor le dijo, ¿usted es cristiano? Y él dijo, claro, yo soy creyente, yo soy cristiano. Discúlpeme, le dice el pastor, ¿y usted dónde se congrega? Y aquel taxista le dijo, en la suya, pastor, en su iglesia. En su iglesia. ¿Qué tal donde ese pastor le hubiera embolsillado el dinero y se hubiera ido creyendo, uy, Dios me bendijo, qué gran bendición? ¿Qué tal que el pastor lo hubiera hecho? ¿Cómo hubiera quedado su mensaje delante de aquel hombre? Por eso, el llamado a hacer una buena profesión no solamente es ante toda clase de testigos, ante el mundo que se opone al evangelio, sino aún en tu vida privada. ¿Qué eres tú realmente en tu vida privada? Tercero, ¿cómo se pelea la buena batalla? Haciendo guerra espiritual. Pablo dice en el capítulo 4, versículo 7 de su segunda carta, capítulo 4, versículo 7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Cuando hablamos de guerra espiritual, no nos estamos refiriendo solamente a saber ministrar para echar fuera demonios, para echar fuera el demonio de locura, de herejía, de inmoralidad, de homicidio, en fin, de robo, etcétera. No. No solamente eso es hacer guerra espiritual. Hacer guerra espiritual también es construir virtudes espirituales, practicando buenas actitudes cristianas diariamente. En otras palabras, construir un carácter y vivir una ética de acuerdo al mensaje del evangelio. Hay virtudes espirituales que hay que construirlas porque nosotros no nacemos con ellas. En esto el Espíritu Santo es nuestro socio. Y el Espíritu Santo nos ayuda a construir el verdadero carácter de un cristiano. Virtudes como por ejemplo la obediencia. Hay gente que piensa que la obediencia nacemos con ella.
Y no es así, la obediencia se aprende. El mismo Señor Jesucristo aprendió la obediencia por medio del sufrimiento. La obediencia no es propia de el ser humano. El hombre es desobediente por naturaleza, por causa del pecado, por causa de la impiedad, de la iniquidad, de la concupiscencia. El hombre es desobediente. Se requiere también construir nuestro carácter con persistencia. Persistencia. Escúchame. La gente que es persistente logra lo que quiere. Logra los propósitos, los objetivos, las metas de su vida. Hay gente que ante la primera circunstancia negativa desisten, dejan de luchar, no siguen avanzando. Y es como aquel panadero que después de tremenda labor se le quema el pan en la boca del horno, porque no sabe esperar, no sabe persistir en su trabajo hasta el final. Se requiere obediencia como la de un soldado, persistencia como la de un profesional que está estudiando en una universidad y desea, contra viento y marea, contra toda clase de circunstancias adversas, terminar su profesión. Se requiere resistencia como la de un atleta. Nuestro carácter necesita ser resistente. Nuestra fe tiene que resistir toda clase de ataque, toda clase de pruebas, toda clase de tentaciones. Obediencia como la del soldado, persistencia como la del profesional y resistencia como la del atleta. Esto es hacer guerra espiritual. Esto es construir nuestras virtudes espirituales. Esto es construir el carácter de Cristo en nosotros. Pero además de carácter se necesita ética, practicar buenas actitudes cristianas. El problema de muchos es que tienen un excelente mensaje, un gran nombre, mucho reconocimiento, mucho cartel, pero a la hora de ver su conducta vemos inconsistencia. Y resulta que hoy la gente se convence más, no por lo que predicas o enseñas. La gente se convence más de que eres un auténtico cristiano es cuando ven tu conducta, cuando ven tu ética. Se requiere valentía, como la del soldado. El soldado que es valiente es el soldado que está en primera línea, el que se enfrenta al enemigo, el que le pone el pecho a la brisa, el que es utilizado como carne para cañón. Se requiere valor, se requiere valentía, como la de un buen soldado. Nunca, escúchame, los cobardes entrarán en el reino de los cielos. Gente que teme dar testimonio de su fe, porque se burlen, porque el vecino, el amigo, el pariente se burla. Esa es gente que no tiene valor, gente que se avergüenza del evangelio. Esa gente tampoco va a entrar al cielo. Se requiere excelencia en todo lo que hagas, excelencia como la del buen profesional. Hay preocupación en nuestro medio, hay preocupación, porque resulta que hay mucho profesional que se ha ganado el título de una manera fraudulenta. No son excelentes profesionales, médicos matasanos, abogados tramoyeros, que no le ganan un caso a nadie. No son excelentes profesionales. Un creyente, un cristiano, tiene que ser excelente en lo que haga, excelente en su fe, en su testimonio, excelente en su trabajo, excelente en donde quiera que está. Estamos llamados a la excelencia, a la calidad total. El mundo le llama a esto calidad total, la Biblia le llama a esto excelencia, excelencia de buenas obras. Se requiere de igual manera sacrificio, mantener una actitud sacrificada. Este evangelio no se está predicando hoy en día. Pues se está predicando no el evangelio de la cruz, se está predicando el evangelio de la corona, el evangelio del reino, el evangelio de la prosperidad, el evangelio de la abundancia. Pero el evangelio de la cruz, ese se está negando, no se está predicando.
Pero Jesús dijo bien claro, el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. Y esto hay que hacerlo todos los días. No se puede llegar al reino o disfrutar de las bendiciones del evangelio del reino si no es a través del sacrificio. Jamás podrá llegar nadie al cielo si no mantiene un espíritu sacrificado. Nuestra conducta debe mostrar este perfil de sacrificio. Tenemos que aprender del Señor. El Señor fue un hombre experimentado en quebrantos, experimentado en dolores. Hay algunos que ante el primer quebranto, ante el primer dolor, usted los ve dejando la fe, abandonando la carrera, dejando la batalla, rindiéndose. Eso es no hacer guerra espiritual. Por eso el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, y fíjense que en su segunda carta ya Pablo estaba condenado a muerte. Escúchame, estaba condenado a muerte. Ya Pablo sabía que iba a morir. Y sin embargo no vemos al apóstol renegando de la vida. Lo que vemos en el apóstol es a todo un general con las botas puestas, dándole consejo a su joven soldado, diciéndole cómo tenía que terminar la carrera. Alabado sea el nombre del Señor. Yo creo que este mensaje tenemos que oírlo muchos, porque hay gente que ante la mínima oposición, ante el mínimo ataque, inmediatamente sueltan las armas y desisten, dejan de pelear la buena batalla y abandonan el camino que los lleva a la salvación. Y número 4, ¿cómo se pelea la buena batalla? Llegando al final de la carrera. Hay que llegar al final de la carrera. Aunque llegues herido, aunque llegues medio muerto, aunque llegues cansado, lo importante es llegar. Ahora en los recientes Juegos Olímpicos, yo veía cómo en algunas competencias, algunos atletas no les interesaba ni la medalla de oro, ni la de bronce, ni la de plata. Les interesaba era terminar la carrera, terminarla honrosa, dignamente. La vida cristiana, mi amado hermano, es una batalla que hay que pelearla hasta el final. Es una carrera que hay que concluirla hasta el final. Nuestra carrera es hasta el final. El mismo Cristo lo dice. El que persevera hasta el fin, ese será salvo. El que persevera hasta el fin. Nuestra fe hay que protegerla en el camino de muchos peligros. Nuestra fe es atacada. Nuestra fe quiere ser arrancada del corazón por un enemigo que se llama Satanás. Por eso la fe hay que protegerla. Hoy en día hay más de 3.000 herejías que se disfrazan de religión, que atacan la fe. Son como especies de virus que atacan la fe. Usted tiene que protegerse. Hay que tomar buenas pildoritas de Biblia. Hay que tomar buena Biblia, buena bibliología, para que usted no decaiga ante el primer ataque. Proteger la fe, protegerla, como hizo el apóstol. Pablo la protegió, la defendió. Pablo escribió que él había sido para defensa, él había sido puesto para defensa y confirmación del evangelio. Somos llamados a levantar las banderas del evangelio en esta generación, que se pierde en medio de tanta herejía, en medio de tanta ideología falsa, en medio de tanto concepto filosófico vano, en medio de tanta mentira, de tanto racionalismo, de tanto antropocentrismo, en medio de todo este marasmo en el que estamos nosotros inmersos, tenemos que aprender a proteger nuestra fe, porque son muchos los peligros que la atacan. Y aquel creyente que no protege su fe es destruido finalmente. Hay que aprender de los que van delante de la carrera. Los soldados que son experimentados son soldados que tienen muchos recursos, conocen mucho acerca de la vida cristiana. Dios los coloca en puestos de eminencia. No están allí por casualidad. Dios los ha colocado porque han superado las pruebas. Y esa experiencia les ha permitido estar allí. Ellos van delante. En un ejército usted nota que hay varias líneas de combate. Está la vanguardia y está la retaguardia.
Hay gente que va adelante y gente que va detrás. Los que van detrás tienen que aprender de los que van delante. En la vida cristiana, por eso es que nosotros vamos de menos a más. En el liderazgo vamos de menos a más. Hay gente que ve al pastor, que ve al ministro, que ve al apóstol, al predicador, y ellos piensan que les fue fácil llegar hasta allá. Muchos ven solo la gloria, pero no ven la historia. El otro lado de la moneda. Solo ven a aquel que está allí ministrando en el público, aquel que está revestido de unción, de gracia, de autoridad, aquel que habla la palabra, que la enseña, que la predica, pero la gente no mira el resto de la historia. La gente no ve los sufrimientos y el precio que se tuvo que pagar para llegar hasta allí. Y muchos creen que es fácil. Déjeme decirle, a esta gente hay que preguntarle cómo hicieron para llegar allí. ¿Cómo hicieron para mantenerse? ¿Cómo hicieron para llegar hasta el fin de la carrera? Por eso es que en el liderazgo no se puede colocar gente que sea neófita en ningún cargo, porque lo va a destruir. No un neófito, dice el apóstol Pablo, no sea que envaneciéndose caiga en descrédito y en lazo del diablo. Los que van delante tienen experiencia y están allí no es por casualidad, no es por acepción de personas, no es por cara, no es porque tenga un buen perfil, un buen porte, hable bien, hable bonito. No, están allí porque tienen experiencia, porque han aprobado la carrera y están allí adelante por eso. De estos hay que aprender. De estos tenemos que aprender, porque acumulan un caudal de experiencia que nos pueden evitar a nosotros muchos peligros, muchas caídas, muchos dolores. Quiero concluir en esta hora. Recuerde, la buena batalla de la fe se pelea echando mano de la vida eterna, haciendo buena profesión de nuestra fe, haciendo guerra espiritual y llegando hasta el final de la carrera. La salvación es el primer llamado que nos hace el Señor. Solo un paso nos separa de ella, pero hay que darlo. Si usted no es salvo, atiende el llamado del Señor hoy para que seas salvo. De ese paso. Una vez dado, el Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.